Mi mejor amiga se enamoró de mi esposo y todo el pueblo lo sabía, menos yo. Historia enviada por una seguidora, el nombre lo cambiamos para proteger su identidad. Hola Clarice, antes que nada quiero pedirte un favor muy grande. Si decides contar mi historia, por favor cambia mi nombre. No porque me avergüence de lo que viví, sino porque aún hay personas involucradas. Mis hijos ya son adolescentes y no quiero que vuelvan a pasar por todo lo que ya pasaron. Puedes llamarme Andrea, si así lo deseas. Y antes de comenzar, quiero aclarar algo. Esta historia no la comparto para que juzguen a nadie. No busco que insulten a mi expareja, mucho menos a la mujer que en algún momento llamé mi amiga. La comparto porque después de tantos años, entendí que hay heridas que solo sanan cuando dejas de guardarlas en silencio. Y porque quizás alguien que me esté escuchando necesite abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Yo crecí en un rancho donde todos nos conocíamos. Ese tipo de lugares donde si alguien estornuda en una esquina, al otro lado del pueblo ya saben hasta de qué color traía el pañuelo. Mi infancia fue bonita, no tuve lujos, pero tampoco me faltó lo necesario. Mis papás siempre fueron personas trabajadoras. Mi mamá era una mujer muy creyente. No era de las que hablaban mucho, pero cuando lo hacía, cada consejo se te quedaba grabado. Recuerdo que siempre me repetía algo. Andrea, aprende a distinguir entre un conocido y un amigo. Porque conocidos vas a tener muchísimos, pero amigos de verdad muy pocos. En ese momento yo no entendía por qué insistía tanto con eso. Pensaba que exageraba, que todas las personas eran buenas, que si tú dabas cariño, recibías cariño. Qué equivocada estaba. Conocí al que sería el papá de mis hijos siendo muy joven. No fue un flechazo de película, fue una relación que poco a poco fue creciendo. Nos enamoramos, nos hicimos novios y después decidimos vivir juntos. Nunca nos casamos por la iglesia ni por el civil. Muchas personas nos criticaban por eso, pero para nosotros un papel no definía el amor. Siempre decíamos, mientras exista respeto, lo demás sale sobrando. Y durante mucho tiempo así fue. Tuvimos nuestro primer hijo, era un niño hermoso. La alegría de las dos familias, como cualquier pareja, discutíamos. Claro que sí, a veces por dinero, a veces por el cansancio, a veces por tonterías. Pero jamás pensé que esas pequeñas diferencias fueran el inicio de algo mucho más grande. Los primeros años vivimos con mis papás. Y hoy, si pudiera darle un consejo a cualquier pareja que esté comenzando, les diría que si pueden, esperen un poco antes de vivir con la familia. No porque mis papás fueran malos, al contrario, siempre nos apoyaron. Pero cuando dos personas empiezan una vida juntos, necesitan aprender a resolver sus problemas sin tener espectadores. Porque tarde o temprano, las familias terminan involucrándose. Y eso puede complicar mucho las cosas. Cuando por fin logramos mudarnos a nuestra propia casa, sentí que ahora sí estaba comenzando nuestra verdadera historia. Nuestra casa era pequeña, no era perfecta, pero era nuestra. Yo la limpiaba con un orgullo enorme. Planté flores, pinté las paredes, hice de ese lugar un hogar. Jamás imaginé que también sería el lugar donde conocería a la persona que terminaría destruyendo a mi familia. Ella era mi vecina. Voy a llamarla Lorena. La primera vez que hablamos fue porque me pidió azúcar, así de simple. Después comenzó a visitarme más seguido. Tomábamos café, platicábamos por horas, nuestros hijos jugaban juntos. Cuando yo cocinaba de más, le llevaba un plato de comida. Cuando ella hacía comida, también me llevaba. Con el paso del tiempo dejó de ser la vecina y se convirtió en mi amiga. Al menos eso creía yo. Porque yo no le decía amiga a cualquiera. Para mí esa palabra tenía mucho valor.
Mi mamá me había enseñado eso desde niña y yo estaba convencida de que Lorena se había ganado ese lugar. Entraba a mi casa sin tocar, sabía dónde guardaba las tazas, conocía los gustos de mi hijo y conocía también a mi pareja. Nunca vi nada raro, jamás. Ni una mirada, ni un comentario, ni una actitud que me hiciera sospechar. Al contrario, pensaba que la vida me estaba regalando una amistad sincera. Pasó el tiempo y un día recibimos una noticia que nos llenó de felicidad. Estaba embarazada otra vez. Cuando nos dijeron que sería una niña, mi pareja lloró de la emoción. Nunca olvidaré ese momento. Siempre había querido tener una hija. Salimos del consultorio abrazados, hablando de nombres, de ropa, de cómo decoraríamos su cuarto. Yo era feliz, de verdad lo era. Pero conforme avanzaban los meses, algo empezó a cambiar. Él comenzó a trabajar más, decía que hacía horas extra, que quería ahorrar, que ahora seríamos 4 y necesitábamos más dinero. Yo le creí, ¿cómo no iba a creerle? Era el hombre con el que estaba formando una familia. Mientras tanto, Lorena seguía visitándome todos los días, me ayudaba con el embarazo, me acompañaba al doctor. Incluso fue una de las primeras personas en enterarse de que esperaba una niña. Y entonces, un día llegó sonriendo, con lágrimas en los ojos, y me dijo: Andrea, yo también estoy embarazada. Nos abrazamos, lloramos, reímos. Las dos soñábamos con tener niñas. Hasta bromeábamos diciendo que crecerían juntas, que serían inseparables como nosotras. Nunca le pregunté quién era el papá. Nunca sentí la necesidad. Confiaba tanto en ella que jamás imaginé que esa pregunta sería la más importante de toda mi vida. Pero lo que ocurrió unos meses después hizo que comenzara a ver señales que en ese momento decidí ignorar. Y fue precisamente ahí donde mi historia comenzó a cambiar para siempre. Cuando pienso en todo lo que pasó, hay una frase que siempre regresa a mi cabeza. Las señales siempre estuvieron ahí, solo que uno cuando ama aprende a justificarlo todo. Si llega tarde, es porque trabaja mucho. Si está distante, es porque está cansado. Si ya no sonríe igual, es porque tiene demasiadas preocupaciones. Y así, sin darte cuenta, empiezas a inventarle excusas a quien nunca te pidió que lo defendieras. Mi embarazo fue muy diferente al de mi primer hijo. Con mi hijo casi no tuve molestias, pero con mi niña fue un embarazo pesado. Me cansaba muy rápido, dormía demasiado y había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Mi pareja al principio era muy atento. Él mismo me decía: quédate descansando, yo llevo al niño al parque, yo hago las compras, no quiero que te esfuerces. Y yo pensaba: qué hombre tan bueno me tocó. Hoy me duele aceptar que mientras yo agradecía esos detalles, él ya estaba construyendo otra vida. También empecé a notar algo raro en Lorena. No raro porque hiciera algo malo, sino porque de un día para otro parecía demasiado interesada en mi embarazo. Quería saber todo. ¿Qué me había dicho el doctor? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué planes teníamos? ¿Cuánto ganaba mi pareja en su nuevo trabajo? ¿A qué hora salía? ¿A qué hora regresaba? Yo respondía con toda la confianza del mundo. Nunca imaginé que cada respuesta era información que ella guardaba. Cuando me dijo que también estaba embarazada y que esperaba una niña, me emocioné muchísimo. Hasta pensé: qué bonito regalo nos dio la vida. Nuestras hijas crecerían juntas, se cuidarían, tal vez algún día serían tan amigas como nosotras. Qué ironía, ¿no? Mientras yo soñaba con eso, ella ya soñaba con otra cosa. Mi mamá fue la primera que comenzó a actuar diferente. Cada vez que yo iba al rancho, la notaba seria, muy seria. Ya no recibía a mi pareja con el mismo cariño. Antes lo abrazaba, le servía de comer, platicaban. Ahora apenas lo saludaba. Y cuando él salía al patio, ella suspiraba, como si quisiera decirme algo.
pero no encontraba las palabras adecuadas. Un domingo, mientras preparábamos tortillas, me preguntó de repente: Andrea, ¿todo está bien con tu marido? Yo me reí y le dije que sí, que solamente trabajaba mucho. Entonces volvió a preguntarme: ¿y tu amiga? Y le respondí: ¿cuál? ¿Lorena? Le sonreí: muy bien, también, de hecho, también está embarazada. Mi mamá dejó de amasar, se quedó viendo la masa como si estuviera pensando. Después levantó la mirada y dijo una frase que jamás olvidaré: no has escuchado lo que anda diciendo la gente, ¿verdad? Yo solté una carcajada. Pensé que hablaba de los chismes del rancho. Le respondí: ay, mamá, ya la van a empezar a criticar porque salió embarazada otra vez. Mi mamá solamente bajó la cabeza, negó lentamente y dijo: no, no es eso. Pero en ese momento entró una de mis tías y la conversación terminó. Y nunca más volvimos a tocar el tema. Si hoy pudiera regresar el tiempo, le habría preguntado, le habría exigido que me dijera todo. Pero cuando uno cree que vive una vida feliz, no busca respuestas. Mi hija nació unas semanas después. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Mi pareja lloró al cargarla, la besaba, no dejaba de verla. Yo lo observaba y pensaba que Dios me había regalado la familia perfecta. Qué equivocada estaba. Poco tiempo después, a él le ofrecieron un trabajo en Monterrey. Un tío suyo le dijo que allá ganaría mucho más dinero, que sería una gran oportunidad. Yo jamás me opuse, al contrario. Lo animé, le dije: ve, nosotros estaremos bien. Esto es por nuestros hijos. Él prometió que solo sería temporal, que iría y volvería, que pronto juntaríamos dinero para tener una casa más grande y yo le creí. Lo que jamás imaginé fue que apenas unas semanas después, Lorena también se mudaría a Monterrey. Cuando me lo dijeron, ni siquiera sospeché, pensé que era lógico. El papá de su hijo mayor vivía allá. Todo tenía sentido. Al menos eso creía. Pasaron los meses, después un año, después 2. Mi pareja iba y venía. Cada vez pasaba más tiempo fuera, pero cuando regresaba, traía regalos para los niños, dinero, comida, y yo seguía creyendo que estaba sacrificándose por nosotros. Mientras tanto, en el rancho, la gente hablaba, todos hablaban, menos conmigo. Había personas que se quedaban calladas cuando yo llegaba, otras cambiaban de tema, algunas simplemente me miraban con lástima y yo nunca entendía por qué. 5 años tardó la verdad en encontrarme. 5 años viviendo una mentira. 5 años creyendo que mi familia seguía intacta. Hasta que una tarde mi mamá decidió que ya no podía guardar más silencio. Lo que me dijo aquel día no solo destruyó mi matrimonio, también destruyó la confianza que tenía en las personas. Porque sus primeras palabras fueron: Andrea, todo el pueblo sabe quién es el verdadero papá de la hija de Lorena. Todos, menos tú. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé viendo a mi mamá. Sentía que estaba hablando de otra persona, no de mí. Me reí, sí me reí, esa risa nerviosa, porque cuando una verdad es demasiado grande, la primera reacción muchas veces es negarla. Le dije: mamá, ¿cómo puedes pensar en eso y creer en esos chismes? Ella comenzó a llorar. Era la primera vez que veía a mi mamá llorar por algo que tenía que ver conmigo. Me tomó de las manos y me dijo: hija, llevo años queriendo decirte esto, pero estabas embarazada, luego nació la niña, después te veía tan feliz y no tuve el valor de destruirte la vida, pero ya no puedo seguir callando. Dicen que la hija de Lorena es hija de tu marido. Sentí que el piso desapareció. No lloré, no grité, no hice escándalo, simplemente me quedé completamente en silencio. Esa noche no dormí. Mi cabeza comenzó a recordar cosas que durante años había ignorado. Las horas extra, los viajes,
las llamadas que contestaba afuera, los fines de semana que decía que tenía trabajo, las veces que Lorena llegaba a mi casa justo cuando él estaba, las preguntas que ella hacía sobre él. Todo empezó a acomodarse, como si fuera un rompecabezas. Y entre más recordaba, más miedo me daba descubrir la verdad. Al día siguiente decidí hablar con él. No le reclamé, no le grité, solo le hice una pregunta. ¿Hay algo que quieras decirme? Me miró unos segundos, sonrió nervioso y respondió: ¿de qué hablas? Le conté lo que mi mamá me había dicho. Su reacción fue inmediata. Se molestó, me dijo que dejara de escuchar chismes del rancho, que la gente era muy envidiosa, que querían destruir nuestro matrimonio, y por un momento quise creerle, porque aceptar la verdad significaba aceptar que había vivido engañada durante años. Después busqué a Lorena. La escribí, no contestó, la llamé, no respondió. Pasaron 2 días, 3, una semana, nada, hasta que decidí buscar sus redes sociales. Fue ahí cuando noté algo muy extraño. Su perfil seguía apareciendo. No me había bloqueado, pero muchas fotografías habían desaparecido. Pensé que las había eliminado, hasta que un día entré desde el Facebook que le había creado a uno de mis hijos y ahí estaban. Todas las fotos seguían publicadas, solo que yo ya no podía verlas. Fue la primera vez que entendí lo que significaba que alguien te restringiera. Tomé capturas de pantalla y se las envié. No respondió. Solo unas horas después, también bloqueó el perfil de mi hijo. Ya no tenía dudas. Había algo que estaba escondiendo, pero todavía no sabía qué. Hasta que una noche, mientras mi pareja dormía, sonó una notificación en su celular. Nunca había revisado su teléfono, nunca, porque siempre pensé que la confianza era más importante que cualquier contraseña. Pero esa noche por primera vez lo hice y encontré fotografías. Él, Lorena y una pequeña niña. No eran fotos de amigos, no eran reuniones familiares. Eran fotografías de cumpleaños, de paseos, de Navidad, de un día del padre. En unas de ellas, la niña estaba abrazándolo y abajo decía: gracias por ser el mejor papá del mundo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No recuerdo cuánto lloré, solo recuerdo que por primera vez en muchos años sentí que ya no conocía al hombre con el que había compartido mi vida. No esperé explicaciones. A la mañana siguiente fui con mi mamá, le enseñé las fotografías. Ella solamente me abrazó y me dijo: perdóname por no habértelo dicho antes. Pasaron unos días hasta que tomé una decisión. No quería seguir imaginando cosas, necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Así que preparé una mochila, subí a mis hijos al carro y manejé hasta Monterrey. No le avisé, no le llamé, solo quería sorprenderlo, pero la sorprendida fui yo. Llegué al lugar donde supuestamente se hospedaba por trabajo, pregunté por él. Sí, tenía habitación, pero casi nunca estaba. Una de las personas del lugar, sin darse cuenta, me dijo: casi siempre sale temprano y regresa muy noche. A veces ni siquiera duerme aquí. Sentí un vacío en el estómago. Pregunté por la dirección donde acostumbraba ir y manejé hasta allá. Cuando llegué, lo vi. Él estaba sentado afuera de una casa, jugando con 2 niñas. Mi hija y la hija de Lorena. Tenían casi la misma edad. Él cargó primero a la otra niña, la besó en la frente y en ese momento entendí todo. No era una aventura, no era una infidelidad pasajera. Mi esposo llevaba años viviendo 2 vidas. Yo no hice escándalo, no grité, no golpeé la puerta, simplemente esperé, porque sabía que tarde o temprano tendrían que mirarme de frente. Nunca imaginé que el momento que más había temido llegaría con tanto silencio. Solo me quedé parada frente a aquella casa, mirando cómo el hombre con el que había construido una familia vivía otra. Él levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron. Nunca voy a olvidar la expresión de su cara. Era la cara de alguien que sabía que ya no había forma de seguir mintiendo. Se quedó completamente inmóvil. La niña que tenía cargando le tomó la cara y le preguntó: ¿qué tienes, papá? Esa palabra, papá,
fue suficiente para romperme por dentro. Él caminó hacia mí, intentó abrazarme. Yo di un paso hacia atrás. No quería explicaciones, no quería excusas. Solo quería escuchar una verdad, una sola. Le pregunté, ¿es tu hija? Bajó la cabeza. Pasaron unos segundos que parecieron horas y respondió, sí. No recuerdo si lloré o no lloré. Recuerdo haber sentido un vacío, como si todo mi cuerpo hubiera dejado de sentir. Porque cuando una mentira dura 5 años, la verdad ya no duele, la verdad destruye. En ese momento salió Lorena, la mujer a la que durante años le abrí la puerta de mi casa, la mujer con la que tomé café, la mujer a la que le confié mis alegrías, la mujer que cargó a mi bebé. Nos quedamos viendo. Yo esperaba que bajara la mirada, que pidiera perdón, que al menos sintiera vergüenza, pero no. Caminó hacia mí con una seguridad que jamás olvidaré, y lo primero que dijo fue, ¿al fin lo sabes? Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice yo? Ella suspiró y respondió algo que todavía hoy sigue resonando en mi cabeza. Tú nunca me hiciste nada, pero tú tuviste todo lo que yo siempre quise. No entendí. Le dije, ¿de qué estás hablando? Y entonces comenzó a hablar. Me dijo que durante años escuchó cómo yo le platicaba de mi vida, de mis hijos, de mi casa, de los pequeños detalles que mi pareja tenía conmigo, que si un domingo me llevaba a desayunar, que si me llevaba flores, que si me ayudaba con los niños, que si me llevaba comida cuando estaba embarazada. Yo la interrumpí, le dije, pero eso nunca fue para presumirte, Lorena, ¿de qué estás hablando? Ella respondió, tal vez tú no, pero yo sí lo veía así. Cada cosa que me contabas me hacía preguntarme por qué tú sí y yo no. Nunca entendí esas palabras hasta meses después. Mi negocio empezó a ir mal. Sin explicación, las ventas bajaron muchísimo, se descompusieron refrigeradores, perdí mercancía, mi mamá se enfermó. Yo tenía que dividir mi tiempo entre cuidarla y tratar de salvar la tienda. Llegó un momento en que ya no pude más. Tuve que cerrarla. Fue uno de los días más tristes en mi vida, porque ese negocio representaba mi nuevo comienzo y sentía que otra vez estaba perdiéndolo todo. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios del rancho. Algunas personas me decían, eso no es normal, otras aseguraban, a ella le hicieron brujería. Incluso hubo personas que se ofrecieron a llevarme con gente que, según ellas, podrían ayudarme. Yo siempre respondí lo mismo, no lo sé. Respeto profundamente a quien crea en esas cosas y también respeto a quien no, pero yo nunca quise vivir buscando culpables. Porque al final del día no tengo forma de saber por qué ocurrieron muchas cosas. Tal vez fueron coincidencias, tal vez fue el estrés, tal vez simplemente la vida, no lo sé. Y tampoco quiero inventar una respuesta que no tengo. Lo que sí sé es que las decisiones tienen consecuencias. Y eso lo he visto con mis propios ojos. Mi expareja nunca volvió a formar la familia que tanto decía querer. Personas cercanas a ellos me contaban que vivían entre discusiones, que nunca encontraron la paz. No sé si sea cierto, pues no viví con ellos, así que prefiero no hablar de lo que no vi. Lo único que puedo decir es que cada quien terminó viviendo con las consecuencias de las decisiones que tomó. Si pudiera dejar una enseñanza con esta historia, sería esta. No todas las personas que se sientan contigo a tomar café se alegran de verte feliz. No todas las personas que entran a tu casa entran con buenas intenciones. Y no todo lo que compartimos desde el corazón es recibido con el mismo corazón. Hay quienes escuchan tus alegrías para celebrarlas contigo y hay quienes las escuchan para desear vivir exactamente la vida que tú tienes. Por eso aprendí algo que jamás olvidaré. La confianza es un regalo muy valioso y no todo el mundo está preparado para recibirlo. Clarice, gracias por leer mi historia. Llevaba muchos años queriendo contarla. Ya se la había mandado a varias personas que hacen este tipo de contenido, pero hasta ahorita nadie la había contado.
Y no lo hago para que me tengan lástima ni para que juzguen a nadie, simplemente porque entendí que guardar el dolor en silencio no lo hace desaparecer. Ojalá que quien esté escuchando este episodio recuerde siempre una cosa: la envidia no siempre viene de un extraño, a veces se sienta en tu mesa. Te abraza, te llama amiga y aún así desea tener la vida que tú construiste. Te mando un fuerte abrazo y gracias por darme un espacio en tu podcast. Con cariño, Andrea. Antes de despedirme, quiero recordarles que esta fue una historia compartida por una seguidora. Algunos aspectos corresponden a su experiencia y otros, como los rumores que escuchó en su comunidad, forman parte de lo que ella vivió y le contaron. Cada persona es libre de sacar sus propias conclusiones y ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen que fue lo que realmente destruyó esta historia? ¿La infidelidad? ¿La envidia? ¿La falta de comunicación? ¿O la traición de alguien en quien se había depositado toda la confianza? Los leo con mucho respeto en los comentarios. Gracias por acompañarme a un episodio más de Déjame Platicarte con Clarice Martínez. Nos escuchamos pronto.